¿A dónde voy con esta historia? ¿Por qué estamos buscando esta legitimidad del concierto internacional? ¿De qué nos puede servir buscar esta legitimidad en el concierto internacional? Un concierto internacional además cada vez más inestabilizado. Es decir, tenemos protesta en este momento en Wall Street, tenemos un grupo de indignados. ¿Quién lo diría? Recuerdo esas típicas conversaciones noventeras que habían dos cosas que están grabadas a fuego y que la conversábamos mucho allá en Valdivia, me acuerdo siempre, con un vinito en el río Calle Calle, al frente de la casa de Krasnov Marchenko, ahí tomándose su vinito y conversando este tipo de cosas en el río que los afuerinos le llaman Calle Calle, pero se llama Río Valdivia, tomándonos un vinito. Y decíamos, bueno, cuando realmente existe una revolución va a ser el momento en que se involucre lo que hoy día llamamos como clase media. Uno. Y dos, era otro lugar común donde siempre circulaban esas ideas, que decíamos, la revolución solamente puede empezar en Estados Unidos porque es la cuna del capitalismo. Y es el lugar donde, que estaría, digamos, arrastrando el sistema capitalista. Bueno, no ha pasado mucho tiempo y están ocurriendo las dos cosas en simultáneo. En primer lugar, los que están tirando el carro del descontento social no son las clases populares a las cuales apostó todo el obrerismo, la izquierda, sino que son personas que en un régimen donde están muchas personas viviendo a medio morir saltando, son de todas maneras favorecidos en este régimen. Ellos son, o nosotros somos, los famosos indignados, es decir, indignados de 3 comidas diarias, indignados de casa que no se llueve, indignados de casa que de todas maneras se calefacciona en invierno, indignado que tiene su parquita por si llueve, tiene su paraguas, indignado que tiene zapatos, indignado que tiene un librito, indignado que tiene su computador. Es decir, ese es el indignado. No estamos hablando de un tipo patipelado que trabaja desde los 6 años cargando costales de adobe en un lugar rural en la 6ª región de Chile. No, estamos hablando... aquí nos cuenta Profitador, también hubo indignado en el Banco Central de la Unión Europea en Frankfurt. Sí, ese es el indignado. Es decir, estamos hablando de un indignado que, si bien me desagrada el término clase media, sí habría que decir que son personas que no son pobres, en primer lugar. Y en segundo lugar, quienes están y quienes son los que tienen mayores razones para estar indignados son los gringos. Y en este momento, si habría que apostar a algo, es que en realidad... Y esto es algo que, si usted escucha Se Viene el Estallido, sabe que se viene diciendo hace mucho tiempo acá en esta crónica, de que estamos asistiendo a un proceso de argentinización irreversible de Estados Unidos. ¿Qué más argentinización que este modo de protestar? Es decir, prácticamente podríamos decir que tenemos cuasi piquetero en Estados Unidos. Bueno, esto obliga... No solamente lo que está ocurriendo en Estados Unidos porque es algo novedoso, es decir, ¿cuántas generaciones de izquierda dijeron nunca, nunca, nunca vamos a ver manifestaciones en Estados Unidos? Y muchos decían, aquellos tiempos en donde había manifestaciones en Estados Unidos y se acordaban de las crisis en Chicago, en Detroit, apelaban al anarquismo, a Emma Goldman, a Sacco y Vanzetti, etcétera, etcétera, etcétera. Una cuestión que fue. Se acordaban de Chaplin caminando con la bandera roja, que se le había caído un camión que transportaba madera y que lo confunden con un comunista que está marchando. Pero hablaban de todo esto en clave pasado. Pensaron que esto nunca iba a volver. Porque el resto de las manifestaciones que habían habido en Estados Unidos eran de otro contenido. Eran de contenido racial, es decir, por un tema de integración de los afroamericanos en el sistema económico capitalista, y la otra que era la manifestación contra la guerra de Vietnam. Pero en ninguno de los dos casos era visto como una lucha económica. Es decir, Estados Unidos estaba más allá de que existiera una crisis económica y por lo tanto estaba más allá de que existiera una crisis social.
que devenga de una situación económica adversa. Tenemos Estados Unidos que no solamente empezaron a quedar personas sin sus casas por el tema de la subprime, sino un Estados Unidos en donde gran parte de la población está precarizada. Entonces, por más que las cuentas nos digan que Estados Unidos sigue siendo una gran potencia internacional, de todas maneras tenemos porcentajes de 2 dígitos de desempleo en un país que durante décadas tenía solamente un 4% de desempleo. Es decir, Estados Unidos estaba acostumbrado a estar justamente del borde de lo que implicaba un colapso económico por tener demasiadas personas trabajando, lo que se conoce como calentamiento de la economía. Estados Unidos tuvo a eso de pleno empleo durante generaciones. Y ahora tenemos en Estados Unidos personas que no tienen, que se mueren de enfermedades evitables, que se mueren de pulmonía, personas que no tienen asistencia dental, personas que, es decir, usted está diciendo, no, Ariel está hablando de lo que está ocurriendo en Maipú. No, estoy hablando de lo que ocurre en Estados Unidos. Entonces, tarde o temprano, los gringos iban a sacarse ese traje individualista, iban a decir, puta, aquí nos están cagando. Y surgió este movimiento de los 99%, porque ellos dicen, solamente un 1% de la población de Estados Unidos controla la economía y nos controla al 99% restante. Cuestiones de que son ineludibles. Hay que tener presente de que militares que venían llegando de Afganistán, que en este momento siguen siendo militares, pero no están en ejercicio, pero son militares, participaron en las manifestaciones en Washington, y escuche bien usted, ¿en calidad de qué? Participaron en calidad de defensores de los que estaban manifestando. Es decir, fueron una policía contra la policía. Protegieron a sus propios ciudadanos de no ser agredidos por la policía. Ese es el rol que cumplieron algunos militares en Estados Unidos. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, por favor, no nos tomemos estos asuntos a la ligera. Pero tratemos de ir un poquito más profundo. Tratemos de ir un poquito más profundo qué es lo que sería este fenómeno de la indignaditis. Recordaba hace unos días que el primer epígrafe que tuvo el blog Violencia y Control fue un lugar para volcar la indignación. Y en Violencia y Control se empezaron a publicar artículos de manera regular desde diciembre del año 2006. Ese fue el momento en que Violencia y Control se empezó a publicar. Yo escribía desde bastante atrás, pero en el momento en que empecé a publicar regularmente lo que estaba haciendo, y en ese blog fue en diciembre de 2006. Y desde diciembre de 2006 el epígrafe era: por mientras, un lugar para volcar la indignación. Y usted dirá, bueno, entonces Violencia y Control acuñó el término indignación, porque eso sería anterior en data a lo de este filósofo Hervé, creo que se llama, el francés, que escribió este panfleto sobre la indignación, y que fue el panfleto más utilizado en la acampada en la Puerta del Sol. No es así, no estoy ni cerca de hacerlo. La frase indignación la tomé de un libro de Boltanski y Chapello. Boltanski estuvo hace unos meses atrás en la Diego Portales, sociólogo francés. Luc Boltanski estuvo en la Facultad de Sociología de la UDP, pero como yo me tengo recetado no ir nunca más a la UDP, no fui a esa conferencia, pero estoy diciendo que el tema de la palabra específica la tomé de Boltanski y Chapello. Acá Translatorelli nos da la cita correcta de Stéphane Hessel, que sería el panfleto que tomaron lo de la acampada. Bueno, el libro El espíritu del capitalismo, que escribe Boltanski y Chapello, son 800 planas. Es decir, tendríamos que decir que en términos de volumen al menos es 10 veces más de lo que es el libro de Stéphane Hessel.
Y el nuevo espíritu del capitalismo de Boltanski está tratando de explicar de qué es lo que sería aquello que llamamos izquierda. Y no da una solución simple, porque no estamos frente a un problema simple de lo que sería la izquierda. Y llega a al siguiente descubrimiento, y espero que podamos seguir este argumento. Dice, lo que ocurre es que si hay algo en común en las personas de izquierda, es que están en una situación de indignación. Figúrense, esto lo dice Boltanski y Chapelo. Este libro es de 2002 o 2003, si es que no me equivoco, El nuevo espíritu del capitalismo. La versión española es del 2005. Y dice, si pudiéramos definir de alguna manera la izquierda, sería a través de la indignación. Lo bueno de este libro es que estamos hablando de franceses que están produciendo este libro en París, al igual que Gesell. Entonces, ¿qué es lo que dice Boltanski? El problema con la indignación es que existirían a lo menos 4 tipos de indignación. Y ahí entra lo notable de Boltanski y Chapelo. Siento mucho no haberme tomado el tiempo de realizar este apunte. Me lo voy a tomar en la semana, al igual como quedó pendiente el tema de la tercera puerta la semana pasada. Vamos a rematar con ese tema de la indignación, explicando esta tesis de Boltanski y Chapelo. Lo sorprendente es que cuando tú empiezas a revisar estos 4, porque una lista no exhaustiva la que hace Boltanski, cuando uno lee estos 4 tipos de indignaciones, uno se da cuenta de que existen a lo menos 4 tipos de sujetos de izquierda que son completamente diferentes. Por ejemplo, el número 1, que es el más fácil, dice: aquellas personas que han sido explotadas y aplacadas por el sistema actual y por lo tanto están indignados con su situación objetiva de vida. Ahí tenemos a un indignado en especial, que dice Chapelo. Y esto nos remite a una izquierda en específico. Por ejemplo, a la izquierda que tienen en este momento los secundarios de Buin, los que hicieron la huelga en Buin, o los del Darío Sala, o los cabros que están en huelga acá en el A71 o en Maipú, en el Liceo San José, en el Liceo Industrial que está acá de la Sofofa, en Cuatro Álamos con Alberto Llona. Estamos hablando de esa indignación, una indignación que te brota del alma, una indignación que a propósito de estos amalalechados, como nos dice Translate Torelli, que son estos jóvenes muy bien alimentados que se colocaron en la Puerta del Sol, uno ve que hay muy poca relación entre aquellos, es decir, la indignación que tendrían estos jóvenes, al menos según ocupando la indignación según Boltanski y no la indignación según Gesell, es muy diferente esa indignación que tiene este cabro del Liceo Industrial, del Liceo Comercial, esta indignación genuina. Que incluso si pudiéramos traducirlo, la palabra no sería indignación, sería ese emputecimiento que tendría este cabro. Es muy distinta esa motivación que tendría en la lucha a la que tendría este otro, que es este indignado, que más que indignado, a través de lo que estaría, si ejercemos la comparación, diríamos más que indignado, es como una persona que está incómoda. Alguien que está un tanto... ¿cómo podríamos decirlo? Un tanto molestillo, un tanto incómodo con el sistema capitalista. Que de un día para otro se da cuenta de que se quería tomar un pito, se quería fumar un pito y una cerveza, y tiene que optar o entre el pito y la cerveza. Que ya no se puede dar la vida de la gran Europa.